Hola querido, empezaremos hoy diciendo que los libros de Esdras y Nehemías en realidad forman una unidad que debe ser estudiada junto con los dos libros de Crónicas. Esdras y Nehemías en realidad continúan el relato de los dos libros de Crónicas. Desde el punto de vista cronológico, estos cuatro libros, los dos de Crónicas, Esdras y Nehemías, son los últimos libros del Antiguo Testamento. Después de ellos vendrían 4 siglos de silencio hasta el tiempo del Nuevo Testamento. El asunto es que cuando leemos la Biblia, de Génesis a Malaquías en el Antiguo Testamento, nos da la impresión de que Esdras y Nehemías están más o menos en la mitad de la historia, pero no es así. En el orden de los libros, como está en la Biblia, sí da la impresión, pero los libros proféticos, todo eso fue escrito entre lo que sucedió en Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, en fin. Esdras y Nehemías y los dos de Crónicas se encierran en el Antiguo Testamento. Después vendría lo que sucedió ya en el Evangelio de Mateo. Bueno, el libro de Esdras relata en los capítulos 1 al 6 el regreso de los judíos de la cautividad babilónica. Este regreso primero fue bajo Zorobabel. Fueron 50,000 los que volvieron. Después, en los capítulos 1 al 6 de Esdras también se relata la reconstrucción del templo. Ahora, después en los capítulos 7 al 10 de Esdras se describe el regreso de otro grupo de cautivos. 1,500 familias volvieron bajo el comando de Esdras. Ahí se tomaron las medidas de reforma adoptadas con el fin de restablecer la ley. Ahora, esta semana consideraremos a Nehemías, un laico que Dios llamó para conducir el tercer y último grupo de exilados que regresó a Jerusalén. Aunque los dos primeros grupos habían regresado para reconstruir Jerusalén y también el templo, ellos habían construido solamente el templo, pero el resto de la construcción estaba abandonada por causa de la oposición de las naciones vecinas. Eso ya vimos la semana pasada. Los pueblos de los alrededores no querían que los israelitas reconstruyeran la ciudad, ni sus muros, porque tenían miedo que los israelitas pudieran convertirse de nuevo en una nación poderosa, como lo habían sido en la antigüedad. Por lo tanto, el regreso de los israelitas para las naciones vecinas parecía una amenaza, y ellos se habían propuesto detener. Pero no existe ser humano capaz de detener los planes divinos. Yo quisiera que esta lección quede grabada en tu mente. Dios tiene un plan para tu vida y no existe ser humano capaz de detener ese plan. Lo que necesitas es aprender la lección de Nehemías, colocar tus planes en las manos de Dios, orar, suplicar, arrepentirte si alguna cosa no está bien en tu vida y permitir que los planes de Dios se realicen en tu vida. Y así fue con Israel. Dios levantó a Nehemías para terminar la obra que no había sido terminada. Leamos las propias palabras de Nehemías en el capítulo 1 de su libro, versículos 1 al 4. En el mes de Quisleu del año 20, mientras yo me encontraba en Susa, dice Nehemías, que era la ciudad capital del reino, recibí la visita de Hananí, uno de mis hermanos, y de algunos varones de Judá. Al preguntarles por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén, me dijeron: los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Cuando escuché esto, me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. Sabes, querido, en Persia, que ahora era el imperio que dominaba el mundo de aquellos días, había 4 sedes administrativas. Una de ellas estaba localizada en Susa, donde se encontraba Nehemías. Nehemías era el copero del rey. El incidente que se narra en los versículos que acabo de leer sucedió entre medianos de noviembre y medianos de diciembre del año 445 a.C. Al enterarse Nehemías de esta noticia, se puso triste y ayunó y sufrió. ¿Por qué?
porque los muros de la ciudad estaba abandonada, los enemigos se habían levantado, habían impedido que la obra de Dios siguiera adelante, los sueños de los anteriores que habían ido para allá no se habían realizado. ¿Y cómo un hombre de Dios puede quedarse tranquilo cuando la obra de Dios está en ruinas, o cuando la obra de Dios no avanza, o cuando los seres humanos, por miedo de los enemigos o por que nos distraemos con las cosas de la vida, no cumplimos el plan de Dios? Nehemías no era un sacerdote, Nehemías no era rey, Nehemías era apenas un laico, vamos a ver después. Él trabajaba en la corte del rey como copero, pero él no aceptó esta situación triste de la ciudad de Dios, y clamó a Dios y clamó a Dios. Ahora, yo creo que aquí aprendemos una lección, porque la historia no es solo para hacer historia, es para aprender lecciones. A veces es necesario que nosotros nos preguntemos qué es lo que falta hacer en la ciudad de Dios, en la iglesia. Ahora, no te pongas a criticar a los dirigentes, no te pongas a criticar a los hermanos. Tú busca a Dios en oración. Pídele que te muestre, Señor, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que debo hacer. Porque criticar no ayuda. Haz lo que puedas hacer en el área donde se te permite hacer. Si cada uno hiciera su trabajo ¿dónde está? Pues el conjunto de todos sería que la iglesia cambiaría completamente de situación. Pero ¿qué pasa si tú criticas, juzgas, pero no cambias lo que puedes cambiar dentro de tu área de acción? Tú como miembro de iglesia, como discípulo de Cristo, tú como padre de familia, pídele a Dios que te ayude a resolver las cosas en tu área de acción, y así estarás contribuyendo a la reconstrucción completa de la ciudad de Dios. Vamos ahora a la segunda parte. Veremos aquí lo que Nehemías dijo en su oración, porque él se retiró para orar. La oración de Nehemías está registrada en el capítulo 1 de su libro, desde el versículo 5 hasta el versículo 11 de este primer capítulo. Voy a leer la oración, palabra por palabra, destacando algunas ideas de esta oración. Por ejemplo, Nehemías empieza diciendo: Señor, Dios de los cielos, tú eres fuerte, grande y temible, cumples tu pacto y eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Aquí Nehemías me enseña una manera de orar. Lo primero que debes hacer cuando oras es reconocer que Dios es Dios de los cielos, que es fuerte, que es grande, que nada lo detiene, que es poderoso, pero que al mismo tiempo es misericordioso. Ahora, hoy día nosotros vivimos en tiempo cuando parece que Dios fuera un llaverito de bolsillo, un amuleto, una frase bonita para ser mencionada. ¿Pero qué quiere decir reconocer que Dios es Dios de los cielos, fuerte, grande, todopoderoso? Es que yo soy criatura, yo soy ser humano, yo me coloco en sus manos, yo dependo de Él. Yo no hago las cosas como yo quiero hacerlas porque yo soy humano. Está bien, Dios es misericordioso, Él me ama, Él quiere ser mi amigo, mi padre, quiere caminar conmigo. Pero yo no puedo creer que es uno igual a mí. No, Él es Dios soberano, está en los cielos, grande, fuerte, pero es misericordioso. Está bien que las cosas no anden bien en tu vida ahora, porque tal vez te descuidaste de las cosas de Dios, te alejaste de los caminos de Dios. Pero recuerda que Él es misericordioso y Él te ama y Él quiere que regreses a Él. Él quiere que arregles tu vida, porque Él quiere que la gente te vea y vea cómo Dios bendice y prospera a sus hijos. Dios no quiere que la gente te vea y diga: mira, ese cristiano ahí sufre, no tiene nada, vive arrastrándose por la tierra. No. Tú tienes que ser cabeza y no cola. Tú tienes que ser luz para brillar en medio de las tinieblas. Pero para eso tienes que buscar a Dios y reconocerlo como Dios grande, todopoderoso y misericordioso. Voy a continuar leyendo la oración de Nehemías. Dice: yo te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo en favor de Israel. Interesante, Nehemías clamaba a Dios, pero no clamaba solo en favor de él, clamaba en favor de Israel. Y clamaba. Hay una diferencia entre rezar, orar y clamar. ¿Qué cosa es rezar? Es repetir una oración que te has aprendido de memoria.
¿Qué cosa es orar? Es abrir tu corazón a Dios y conversar con Él. ¿Y qué cosa es clamar? Es no parar de orar. No orar solamente 5 minutos ni 10 minutos, quedarte arrodillado, conversando con Dios. Así como Jacob, ¿te acuerdas aquella noche cuando estaba volviendo para encontrarse con su hermano? Al día siguiente se iba a encontrar con su hermano y tenía miedo de que él lo matase, lo agrediese, y pasó orando y llorando toda la noche, clamando a Dios, y cuando apareció el ángel y luchó con él, Jacob le dijo: no te dejaré si no me bendices. Bueno, eso es el clamor, salir de la oración simple, llorar, arrodillarte a Dios. Y yo he visto milagros, ¿sabes? Con uno de mis hijos, yo he visto milagros. Cuando una vez yo estaba orando, clamando a Dios, yo vi cómo la mano poderosa de Dios tocó su vida, lo curó. ¿Sabes? A veces Dios permite que la propia vida nos lleve a un rincón de donde no podemos salir, no podemos correr. Cuando tu hijo está en las drogas, cuando tu hijo está perdido, cuando en tu vida profesional has llegado a un punto en que parece que no hay salida, o cuando tu hogar está destruido, o cuando en la vida cristiana tú te das cuenta que no andas bien, estás esclavizado por algún hábito, algún vicio. Clama a Dios, llora delante de Él, suplica, no solo por ti, sino por el pueblo de Dios, y tú vas a ver las maravillas que Dios va a hacer. Continúo leyendo la oración de Nehemías. Dice: reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti, lo mismo que mis antepasados y yo. Nuestra corrupción ha llegado a los extremos, pues no hemos cumplido con los mandamientos, leyes y estatutos que le diste a tu siervo Moisés. Mira, en realidad quien no había cumplido todo eso era el pueblo, no era él, Nehemías. Nehemías era un hombre de Dios, y sin embargo él se incluye, él se identifica como parte de la iglesia de Dios. Por eso es que te digo, yo no sé por qué últimamente aparecen hombres, mujeres criticando, juzgando a la iglesia. Hoy día que estamos en el tiempo del internet, pues cualquiera habla lo que quiere, levanta sin responsabilidad ninguna, y critican a los líderes, critican a los pastores, critican a los ancianos, a la iglesia. Ahora, querido, tú eres parte de la iglesia, ¿o no? Ora como Nehemías. Aunque tú te creas santo, aunque tú no hayas hecho nada de malo, dile: Señor, yo soy un pecador, tan pecador como cualquiera. Clama por la iglesia, pero identifícate con la iglesia. Sigo leyendo la oración de Nehemías. Dice: recuerda que ya le habías advertido a Moisés que si nosotros llegáramos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones, pero que si nos arrepentíamos y te buscábamos y cumplíamos tus mandamientos y los poníamos por obra, tú nos harías volver. ¿Qué cosa? Mira, esto estaba claro en la cabeza de Nehemías. El resultado de la desobediencia es el esparcimiento por el mundo. Pero si te arrepientes y vuelves, Dios, el Dios de misericordia, el Dios de las promesas, el Dios de su pacto, cumplirá su pacto contigo. Oh, querido, estás sufriendo en este momento por algún motivo. Te has alejado de Dios. Has quebrantado tu pacto con Él, el pacto del bautismo. Pues Dios es un Dios que perdona. Vuelve a Jesús, arrepiéntate, dile: Señor, estoy viviendo un momento difícil en mi vida porque me aparté de tus caminos, pero estoy aquí, quiero regresar. Y Dios va a hacer maravillas en tu vida. Y sigue diciendo el texto: y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia tu nombre, aun cuando nos hubieras dispersado hasta los confines de los cielos. Señor, somos tu pueblo, somos tus siervos. Tú, con tu gran poder y tu brazo poderoso, nos liberaste de la esclavitud. Yo te ruego, Señor, que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo y a las de todos tus siervos que honran tu nombre. Concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el rey para que me conceda lo que le solicite. Y al día siguiente, él se presentó ante el rey. Ahora viene la tercera parte. En esta tercera parte veremos lo que sucedió como resultado de esa oración de Nehemías. Voy a leer Nehemías 2, 1 al 8. Voy a comentar el texto rápidamente porque el tiempo se nos va. En el mes de Nisán, del año 20 del reinado de Artajerjes, esto es más o menos abril del 44 a.C., mientras yo, dice Nehemías, me disponía a servirle vino al rey, este me miró y como nunca antes me había visto triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué estás triste, Nehemías? Enfermo no estás. Lo que reflejas es un profundo pesar.
Ah, mira, Nehemías era copero del rey. El copero del rey era un hombre de confianza del rey, porque no solo le servía las bebidas, sino que antes de que el rey bebiese cualquier cosa, el copero en la presencia del rey bebía un poco la bebida. ¿Para qué? Para que si estaba envenenada por algún enemigo, quien muriese primero para salvar al rey era el copero. Entonces, de tanto servir al rey y de tanto estar a su lado, pues entre ellos se formaba amistad, y muchas veces grandes determinaciones de los reyes eran consejos del copero, el hombre de su confianza. Ahora el rey lo vio triste. ¿Por qué triste? Por su pueblo. Él había recibido la noticia que la ciudad estaba abandonada, que los muros no podían ser reconstruidos, que el enemigo estaba impidiendo el trabajo. Entonces cuando el rey le pregunta, Nehemías, ¿qué te pasa? Sigo leyendo ahora. Dice, yo sentí mucho miedo y le respondí, larga vida a su majestad. ¿Cómo no estar triste si la ciudad donde mis padres están sepultados se encuentra en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me preguntó entonces, ¿y qué es lo que pides? Y yo oré al Dios de los cielos y le respondí al rey, ese oré es en el corazón, porque ya no tuvo tiempo de salir y arrodillarse, oró en su corazón. Y le respondí al rey, si es la voluntad de su majestad y este siervo suyo es digno de su bondad, permítame su... Majestad ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres, para reedificarla. El rey, que tenía a su lado a la reina, me preguntó, ¿y cuánto tiempo necesitas? ¿Cuándo piensas regresar? Y yo le dije el tiempo que necesitaba, y el rey consintió en dejarme ir. También le dije, si es la voluntad de su majestad, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me permitan pasar y yo pueda llegar a Judá. Y una carta más para que Asaf, el guardián de los bosques del rey, me provea de la madera necesaria para reforzar las puertas del palacio del templo, las murallas de la ciudad y la casa donde voy a vivir. Interesante, porque el texto dice, todo eso me lo concedió el rey, porque la bondad de mi Dios estaba conmigo. Es que cuando Dios está contigo, cuando la gloria de Dios se refleja en tu rostro, los hombres van a reconocer eso de alguna manera. Vamos a la cuarta parte del estudio. Veremos aquí las dificultades que Nehemías encontraría en su camino. Nehemías 2, 9 y 10 dice, fui. Jesús... Nos dijo, por tanto, id. Ahora Nehemías dice, fui. Es que solo orando nada va a suceder, tienes que ir. Ora pidiendo un buen empleo a Dios, pero después va, porque si solo oras nada va a suceder. Fui entonces con los gobernadores del otro lado del río. ¿Quiénes estaban ahí? Los enemigos. Y les entregué las cartas del rey. Además, el rey había enviado a sus capitanes y a sus soldados de caballería para que me escoltaran. Pero cuando
lo supieron Sanbalat el Eronita y Tobías el siervo amonita, se enojaron mucho, pues no les gustó que alguien se preocupara por el bien de los israelitas. Interesante. Ahora Nehemías iba a Jerusalén llevando las buenas nuevas del Evangelio. ¿Qué son buenas nuevas? Tú no puedes, pero Dios puede. Entonces entrega tu corazón a Dios. Pero esas buenas nuevas para los enemigos de Dios eran malas nuevas. Es que cuando predicamos el Evangelio para llamar a los pecadores al arrepentimiento, ese Evangelio para el pecador es mala nueva para el diablo y sus ángeles y los enemigos que no quieren que la gente venga a Jesucristo. Yo cuando hago evangelismo todas las noches puedo ver eso, como el diablo está ahí ardiendo, levantándose porque no quiere que las almas salgan de sus manos. Pero cuando tú estás con Dios, querido, no hay nada que te pueda detener. Ahora llegamos al fin de este estudio hablando de la actitud de Nehemías al llegar a Jerusalén. Está en Nehemías 2:11. Dice: 3 días después de haber llegado a Jerusalén, me levanté por la noche y salí acompañado de varios hombres, y sin que nadie supiera lo que Dios me había inspirado a hacer en Jerusalén, no llevaba yo más caballo que el que iba montado. Nehemías dio en la oscuridad de la noche, dio vueltas y vueltas a la ciudad, soñando, pensando, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué debo hacer? Es lo que todo líder tiene que hacer. Orar, arrodillarse y después comenzar a pensar, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque, querido, nuestra guerra no es contra sangre y carne. Nuestra guerra es contra un enemigo espiritual, contra principados en las regiones celestes. Tú eres grande, querido. Por más que el pecado haya tocado tu vida, como a mí, como a Pablo, como a tantos seres humanos que vivimos en esta tierra, caminamos con Jesús, pero constantemente el diablo viene y nos ataca. Pero delante de Dios, por más chicos, pecadores, humanos que seamos, en las manos de Dios somos grandes y nada puede detener lo que te has propuesto, el sueño que Dios ha colocado en tu corazón. Reconstruye tu familia, reconstruye tu propia vida, reconstruye la vida de tus hijos, reconstruye la vida de la iglesia. Dios te ha llamado para esta hora, como a Nehemías. Que Dios te bendiga.